Nos acompaña la doctora Anabel Guerrero, ella es abogada, vamos a conversar con ella sobre esta reforma constitucional propuesta por el presidente de la República para permitir el ingreso nuevamente de bases militares extranjeras al país. ¿Cómo está, doctora Guerrero? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, la Corte Constitucional ha decidido que sea la Asamblea el mecanismo por el que se tramite esta reforma. Hay expertos que señalan que esto no va a modificar en nada la situación de inseguridad que tiene el país, que los resultados en otros países son evidentes, que no ha mejorado la seguridad, la simple presencia de una base militar extranjera. Tenemos también en el Ecuador ya experiencia en ese sentido y lamentablemente el trámite de esta reforma propuesta por el presidente va a ocurrir en medio de un proceso electoral. Según algunos analistas, incluso en temas de seguridad, han dicho que esto le va a servir al presidente más que a los ciudadanos para mejorar la situación de inseguridad que vive el país, le va a servir al presidente para conseguir cierto respaldo en las urnas, porque podrían convocarse los dos procesos a la vez. ¿Qué opinión tiene usted al respecto desde el punto de vista jurídico? ¿Esta reforma es posible, es constitucional? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. Este es un tema trascendental definitivamente para el país. Yo coincido con muchos expertos y con muchas personas y sobre todo coincido con las organizaciones sociales que a lo largo del tiempo han venido luchando y denunciando precisamente lo que en su momento significó la presencia de una base norteamericana en nuestro país, en Manta específicamente. Coincido en que este no es un tema que va a solucionar los problemas ni de tráfico de droga ni de inseguridad en el país, porque no sucedió en su momento y porque, como usted bien lo menciona, la experiencia a nivel mundial nos dice eso. Incluso nos señala que en el caso de ciertas bases norteamericanas, en el caso de Colombia y el Plan Colombia específicamente en cuanto a la fumigación de coca, lo que se establece es que Estados Unidos y sus militares fumigaban las partes o los sectores en donde había beneficio quizás de este dinero ilícito, de esta actividad ilícita para Europa o para ciertos sectores offshore, pero los que tenían vinculación o beneficiaban a sectores en los Estados Unidos no eran tocados. Entonces, definitivamente yo creo que la experiencia a nivel mundial nos dice que en lo absoluto esto va a beneficiar al país o va a contribuir a mejorar los niveles de inseguridad o a paliar el tema del narcotráfico en el país. Yo coincido totalmente, creo que es un distractor, totalmente. Estoy convencida de que esto es un distractor y que es utilizado por el presidente de la República en un momento que, tal como se ha señalado, él está en caída, ¿no? Definitivamente la crisis energética lo ha golpeado y tenemos a un presidente en campaña, a un candidato presidente, y eso siempre ha significado un problema para el país. Desde que el presidente Daniel Noboa asumió esta función, ha significado que tome decisiones en virtud de su popularidad y de que siga viéndose ante la opinión pública como una opción, ¿no?, para continuar en el poder. Lamentablemente vemos que el país está en una situación terrible. Lo que se viene luego producto de esta crisis energética, la pérdida de empleo y todo lo que va a conllevar esto, va a significar un duro golpe para las familias en el país. Entonces creo que, tal como se ha anunciado, este es un distractor. Incluso se señala que la propia embajada norteamericana ha dicho que ellos no están interesados en tener una base aquí. Entonces, definitivamente es simplemente una utilización, como ya se hizo, por ejemplo, en el tema de la consulta popular. Yo creo que a veces es un poco impopular para muchas personas señalar este tipo de cosas, pero hay que tenemos decirlo. Aprobada la extradición y no hemos visto ningún proceso de momento, ni siquiera eso se ha regulado, ¿no? O sea, el problema es que le vendan a la ciudadanía o le ofrezcan a la ciudadanía que, por ejemplo, con la consulta popular se iban a solucionar los problemas. Eso no ha sucedido. Ahora también con el tema de la posibilidad de que bases extranjeras vengan al país, se vayan a solucionar. Entonces, la gente, la ciudadanía, ve en eso una oportunidad, y no podemos tampoco descalificar que la ciudadanía sienta que eso puede ser un camino. Pero la realidad es que en medio de la desesperación de no poder salir ni a la esquina sin tener el miedo de que le asalten, le maten, le roben, etcétera, pues. Así es. Usted decía, doctora, esta propuesta es demagógica de un presidente candidato que está buscando la reelección.
El problema es que esa propuesta, que sí yo también considero que es demagógica, no porque se me ocurra, sino porque los resultados están a la vista. La semana pasada estuvo conversando aquí con nosotros Fernando Carrión y él decía que los resultados en seguridad fueron mejores una vez que se fue la base de Manta, y eso está ahí en datos de investigación científica. El problema es que esa reforma, a través de la Asamblea, que es la vía que ha planteado la Corte Constitucional, va a ser tramitada también por actores políticos que están buscando la reelección. Entonces, a los asambleístas que quieren volver nuevamente a la Asamblea el próximo periodo, les va a resultar, me imagino yo, muy complicado oponerse a algo que, como bien decía Liceña hace un rato, es como una válvula de escape para el problema de la inseguridad. Sí, totalmente. Yo creo que el debate en la Asamblea Nacional va a ser muy complejo precisamente por el momento político que vivimos, y no solo tiene que ver con un tema de elecciones, ¿no? También tiene que ver, y el país está viviendo un momento crucial en cuanto a, por ejemplo, el tema de la Corte Nacional de Justicia, el tema de la renovación parcial de la Corte Constitucional y el tema incluso de Fiscalía General del Estado. O sea, es un momento muy complejo el que vive el país, en donde hay una coyuntura en donde hay muchísimos intereses de por medio, y eso implicará que los actores se pongan de un lado o del otro, o que el debate no nos lleve a donde debe llevarnos. Este debería ser un debate profundo, un debate que, por ejemplo, tome partido de lo que realmente significa la soberanía. ¿Va a ser una afectación o no a la soberanía del Estado? Cuando es claro que si una base, porque no nos vamos a engañar, las bases no vienen a un lugar porque vienen a combatir el narcotráfico y la inseguridad. Eso ya está estratégicamente delineado, tienen intereses, y todo tiene una correlación geopolítica a nivel global, mucho más en los momentos que vivimos tan mucho tensos. Más después de lo que ha pasado la semana anterior, ¿no? Xi Jinping, el gobernante chino, llamando a su ejército a estar preparados, el presidente de Ucrania diciendo a su pueblo que Corea del Norte va a estar apoyando a Rusia en la guerra. El conflicto está escalando todos los días un poquito y un poquito más. Entonces, sí, geopolíticamente meternos en estos problemas no nos conviene. Así es, o sea, ahí debería ir el debate, porque todo, tal como lo dice usted, tiene que ver con los países que integran el BRICS, el denominado BRICS, y el tema de la OTAN. Ahí está, y ahí radica todo en este momento. Entonces, le conviene a nuestro país, porque evidentemente permitir una base extranjera, entendería yo que incluso por la cercanía que tiene el presidente de la República con los Estados Unidos, podría ser ese el caso, ¿no? Entonces, eso implica involucrarnos en el conflicto, tomar partido por la base extranjera del país de origen. Eso definitivamente es así. Ahí debería radicar el debate, debería ser un debate profundo, debería precisamente establecer estos datos que usted ha señalado, ¿no? ¿Qué pasó cuando la base de Manta estaba aquí? ¿Disminuyó, aumentó? En Colombia, por ejemplo, lo que dicen es que durante todo el tiempo que Estados Unidos tiene bases extranjeras ahí, o sea, lejos de disminuir, los cultivos han aumentado, y el incremento de las hectáreas de cultivo es muy grande. Entonces, este fin de semana circuló una nota de la DW que habla de un incremento del 50% de cultivos, 230,000 o 250,000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, que no es un problema estrictamente de Colombia, es un problema que también nos afecta a nosotros. Por supuesto. Porque mucha de esa droga sale por aquí. Por supuesto, definitivamente. Ahora, yo creo que, por ejemplo, hay un tema que no se puso en el debate, en la consulta popular, ni tampoco con esto. A ver, ¿qué pasa en el país con el tema del control? Ahí es donde de lo que deberíamos estar hablando. Mire, recién salió a la luz el tema de la mafia albanesa, ¿no? Ya está judicializado y hemos conocido algunos pormenores, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que este es un país en donde el lavado de activos es muy, muy fácil de producirse. En donde la banca se beneficia muchísimo del lavado de activos, y en donde es la segunda economía criminal. ¿Qué pasa con la UAFE? Con la Unidad de Análisis Financiero, la han fortalecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Superintendencia de Compañías? Mire todas las compañías que la mafia albanesa generó. Dicen que son compañías que incluso en este momento siguen operando. ¿Qué pasa con la Superintendencia de Bancos, que precisamente permite todo este flujo y que estas empresas puedan beneficiarse de lo lícito
y de lo ilícito, digo, porque tienen sus compañías sin ningún problema, ¿no? Funcionando, sobre temas de bananos, sobre temas cárnicos, sobre temas de bienes inmuebles, y en cambio, la discusión que debería centrarse en estos temas, en cómo el país se fortalece y no permite que ese lavado de activos se dé de esa manera, porque el lavado de activos permite precisamente que las organizaciones criminales tengan estos recursos de manera muy fácil, y además que este país, que el Ecuador, les brinde esos privilegios, por llamarlo de alguna manera. Pero el debate no pasa por ahí. En la consulta popular no se dijo absolutamente nada de eso. Son reformas tibias, son reformas que no nos conducen precisamente a limitar las actividades del crimen organizado y del narcotráfico en el país. Ahí debería estar el debate. Doctora, usted mencionaba hace un momento el tema de la soberanía. Si esta reforma se tramita en la Asamblea, se aprobada, luego se somete a consideración de la gente en su desesperación de tener algún resultado en el tema de seguridad, decide aprobarla, ¿cómo nos afecta en el ámbito de la soberanía? Yo no sé si les va a gustar a nuestros militares, porque pedir que vengan militares extranjeros es como reconocer que los nuestros no pueden hacer ese trabajo, que es su trabajo, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, que somos tan ineptos que no podemos resolver nuestros propios problemas, que necesitamos que otros nos resuelvan los conflictos. No me imagino a los nuestros militares subordinándose a las órdenes de militares de otro país. Pero más allá de esa parte específica de la soberanía, ¿cómo nos afecta? Bueno, yo quisiera en ese sentido comenzar por un detalle, porque no quisiera que se me pase. Yo creo que eso es lo que ha significado en el país, precisamente desde hace algunos años, algunas políticas públicas, ¿no? O algunas decisiones que se han tomado. El mismo hecho de decir que la policía es insuficiente y que necesita el aporte de las Fuerzas Armadas y, digamos, el trabajo conjunto para poder, disminuir los índices del delito y el tema de la criminalidad en el país, significó renunciar a que tengamos una policía que cumpla con su papel, el que está establecido en la Constitución, y que sea fortalecida y que cuente con la tecnología y que cuente con todos los recursos para hacerlo. Desde ahí ya hemos ido cediendo, ¿no? Hemos dicho, o sea, la policía no puede, entonces tiene que entrar el ejército. Se le vendió al país la idea de que una vez que el ejército trabaje conjuntamente con la policía, todo iba a cambiar. Que incluso se iba a tomar el control de las cárceles. No ha sucedido. Eso no ha cambiado. Ahora también se busca precisamente lo que usted acaba de decir, ceder esa responsabilidad, ¿no? Y decir, no podemos. Y entonces tiene que venir un ejército extranjero a ayudarnos. Ahora, lo que usted señala sobre el tema de soberanía, yo simplemente quisiera recordar precisamente lo que pasó en Manta. En Manta se dieron vulneraciones, gravísimas vulneraciones a los derechos humanos. Hubieron, por ejemplo, hay un caso muy sonado, el caso de 18 pescadores que desaparecieron. Sus familias dicen que fueron embestidos por una nave muy grande del ejército norteamericano y que incluso se les mintió, se tardaron 2 días en iniciar la búsqueda y primero les dijeron no, que ya estaban, que habían establecido que sí, que se encontraban y que estaban a salvo. Sin embargo, nunca regresaron. Hubieron vulneraciones de derechos a las mujeres, violencia sexual, pero evidentemente estos militares tenían inmunidad y no fueron juzgados. Entonces, tampoco significó, como se nos vendió en algún momento, el hecho de que eso iba a ser una inyección de capital y económicamente Manta iba a ser una cosa pero maravillosa. Hay las declaraciones de la gente del sector que dice que más bien fueron desplazados, ¿no? Y que, digamos, el dinero se centraba más bien o se quedaba en la élite y el tema de las vulneraciones a los derechos humanos está ahí. Entonces, eso para mí sería lo que significaría que otra vez retomemos una base extranjera. Eso podría pasar, perdón, doctora, eso podría pasar sin necesidad de que se instale una nueva base, con, por ejemplo, la ejecución de los acuerdos a los que ha llegado el gobierno de Ecuador con el Departamento de Estado, estos acuerdos SOFA, según sus siglas en inglés, que facultan, permiten y les dan ciertos niveles de permisividad a los militares estadounidenses para que puedan operar en el país, sin necesidad de que exista una base. Lo mismo entiendo ha pasado en Colombia, en donde no hay físicamente bases militares, pero tienen firmados varios acuerdos de cooperación que les permiten a los militares estadounidenses hacer operaciones como por ejemplo la de Angostura, aquel 1 de marzo del 2008, operando aeronaves.
por un tiempo definido. Pueden operar, hacer cualquier tipo de ejercicios y no rendirle cuentas absolutamente a nadie. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que en este momento ya se dan esas condiciones para este abuso de poder de digamos, ejércitos de otros países, en este caso Estados Unidos. Ya existen esas condiciones. Con este tema lo que sucedería es que se agravaría, porque definitivamente si algo creo nos queda claro es que no se respetan convenios, no se respetan acuerdos y no se respetan tratados internacionales, porque por ejemplo la Corte Constitucional en su dictamen de vía bien lo señala, ¿no? Que ya dándose todo el proceso del debate en la Asamblea Nacional, posteriormente el tema del referéndum del pueblo ecuatoriano, si es que se da este proceso, pues se tendrá que suscribir un tratado. Pero el problema es que los tratados no son respetados, y el problema es que ahí volvemos un poco al inicio de la conversación. Las bases militares tienen intereses geopolíticos, todo está ya delineado, todo está ya establecido, pero además tiene que ver con intereses también en nuestros recursos naturales. Y eso debe ser un tema que también sea parte del debate. ¿Qué pasa con el tema de los recursos naturales? Los Estados Unidos lo han dicho de frente. Países en Latinoamérica y el Caribe tienen recursos que son muy preciados, incluso el agua dulce, incluso el tema del cobre, bueno, y un sinnúmero de temas. ¿Qué pasa con eso también? ¿Cómo vamos a preservar nuestros recursos naturales? Muchísimas gracias, doctora. Es muy gentil por acompañarnos, por hablar de estos temas. Gracias a ustedes por la invitación.